listen to, específicamente para este mensaje de hoy. specifically for today's message. Le he titulado al mensaje de hoy, no desprecies lo más preciado. I've Ah, entitled this message, Do Not Despise the Most Precious Thing. y me gustaría que vayamos a Génesis o abramos nuestras Biblias y las tengamos listas en Génesis 25 del 27 al 34. So let's have our Bibles ready from Genesis 25 to 27 to 34. Hemos regresado de nuevo a la serie de mensajes titulada Jacob. We come back once again to the series of messages entitled Jacob. La semana pasada la iniciamos hablando acerca del nacimiento de los mellizos. Last week we began by seeing the birth of the twins. Y hoy vamos a ver la brecha que se comienza a crear entre estos dos hermanos a medida que comienzan a crecer. And today we are going to see that gap that begins to form between these two twins. Cualquiera que sea padre puede atestiguar que cada uno de nuestros hijos es muy diferente. Any parent can attest that each child is very different. Como en mi caso, si tienes 3 hijos, As in my case, if you have 3 children, en realidad lo que tú tienes son 3 personas totalmente diferentes. what you actually have is 3 people who are completely different. A un hijo le gustará el deporte, a otro la música y a otro le gustará el arte. One son will like sports, other will love music, and the other will like art. Uno de ellos quizás será bueno con las manos, One of them will perhaps be good with his a hands, otro le gustará la tecnología other will like the technology y, more. y el otro quizás sea extrovertido o quizás o lo opuesto, tímido. One will be extroverted, or the other will be perhaps shy. Quizás uno de tus hijos haga amigos fácilmente, Perhaps one of your children will make friends easily, mientras que el otro tenga problemas en hacer amigos. while the other may have a hard time making friends. Y la razón es porque cada hijo es muy diferente. And the reason why is because every child is quite different. Es más, en los hogares donde hay mellizos o gemelos, And in the places where there's twins or identical twins, se experimenta que estos niños son totalmente diferentes. we experience that these children are completely different. Aunque los mellizos o los gemelos son parte de la misma familia Although twins or identical twins may be part of the same family y han sido criados bajo el mismo techo, and have been raised under the same roof, ellos pueden llegar a ser personas muy diferentes. they can be quite different people. Y la prueba de esta verdad está en la historia de Jacob y Esaú. And the proof of this story is told in the story of Jacob and Esau. Estos mellizos fueron criados en un mismo ambiente. These twins were raised in the same environment. Sin embargo, ellos crecieron para ser polos opuestos. However, they grew up to be polar opposites. Desde que ellos salieron del vientre, uno agarrándole el talón al otro, Since they came out of the womb, one grabbing the heel of the other, ellos se fueron en 2 direcciones diferentes en la vida. they went in different directions in life. Así de que el día de hoy yo quiero retomar la historia allá en Génesis 25, 27 al 34. So today I want to go back to that story in Genesis 25, 27 through 34. Aquí el escritor de Génesis se salta muchos años para centrarse en algo que sucedió en la vida de estos 2 muchachos. Here, the writer of Genesis skipped many years to focus on an incident that happened in the boy's life when they were in their late teens, early 20s. Entonces pasamos de el parto So we go from birth ahora quizás a los años de adolescencia o a los principios de los 20 de esos 2 muchachos. So we go to the late teens or perhaps early 20s of these young men. Y todas esas diferencias que se vieron al nacer, And all those differences that we are able to see at birth, ahora se comienzan a ser evidentes con el paso de la juventud a la edad adulta. now they are more evident as they go from youth to adulthood. Jacob y Esaú eran 2 personas muy diferentes, Now Jacob and Esau were 2 very different people con valores muy diferentes, with different values. y esas diferencias comenzaron a manifestarse. And those differences began to manifest themselves. Y de eso es que quiero hablar el día de hoy. And that is what I want to talk to you about today. De esas diferencias que se manifestaron en el deseo y el desprecio de querer lo más preciado. In that they were manifested in the desire of that wanting that was most precious to Así them. de que
¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios el día de hoy? So Amén. how many want to hear Entonces, God's word today? Saquen sus notas. So please take out your notes. Los que quieran descargarlas en sus dispositivos móviles pueden hacerlo en nuestra aplicación de la iglesia. Those of you who want to download them on our mobile app, you can do so as well. Y vamos a ir a nuestro primer punto. And we are going to our first point, Y es la vida en un hogar disfuncional. and that is the life of a dysfunctional home. Leamos el versículo 27 en Génesis 25. Let us read the verse 27 on Genesis 25. Allá dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. As the boys grew up, Esau became a skillful hunter. He was an outdoorsman, but Jacob had a quiet temperament, preferring to stay at home. Así de que a medida que retomamos la historia, So as we take this story, aquí somos reintroducidos a Jacob y Esaú ya en una edad más avanzada. here we are introduced to Jacob and Esau at a later age. Esaú era un hombre extrovertido e impersonal. Here, Esau was outgoing and impersonal. Esaú era bueno con las manos y se sentía mejor estando en los campos. Esau was good with his hands and he preferred being out there in the field. Esaú era un hombre entre los hombres. Now, Esau was a man's man. Esaú era fuerte, atlético, ágil. Now, Esau was strong, he was athletic, he was agile. Por otra parte, Now, on the other hand, Jacob, dice la Biblia, era un hombre tranquilo. Jacob, the Bible says, he was a quiet man. La palabra hebrea es tam, The Hebrew word there is tam, que en algunos contextos significa perfecto. and in some contexts it means perfect. Pero aquí su significado es algo como completo, competente o autocontrolado. But here the meaning is something like being complete or competent or self-controlled. Jacob era un hombre reflexivo, Now, Jacob was a reflective man. un pensador, He was a thinker, un hombre de intelecto y de acierto. a man of intellect and insight. Jacob era todo lo que Esaú no era. Now, Jacob was everything that Esau was not, Y Esaú era todo lo que Jacob no era. and Esau was everything that Jacob was not. Nadie se podía imaginar a dos hermanos más opuestos que estos dos. No one could imagine two more opposite people than these. Así de que no es de extrañar que los padres comienzan a tener favoritismo. So it is no wonder that the parents began to have a favoritism. Leamos el versículo 28. Let us read now verse 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game Esau brought home, but Rebekah loved Jacob. En este versículo podemos comenzar a ver el comienzo de una disfunción familiar. And here in this verse, we are able to see the beginning of a family dysfunction. Una disfunción familiar que eventualmente pasaría a la segunda y tercera generación. A dysfunction that would eventually lead to the second and third generation. Escucha, iglesia, el favoritismo parental es muy peligroso. Listen, church, parental favoritism is very dangerous. ¿Por qué? Porque el favoritismo parental ocurre muy sutilmente. Because parental favoritism occurs very subtle. De tal manera que los padres ni siquiera se dan cuenta que están favoreciendo un hijo sobre el otro. In such a way that parents don't even realize that their favor is they're giving favor to one son over the next A one. veces no es más que una mirada en una dirección, Sometimes there's nothing more than a Oh, look in oh, the right direction. o quizás el rastro de una sonrisa, Maybe the trace of a smile, una palmada casual en la cabeza, a casual slap on the head, un ceño fruncido o una mirada de enojo. a frown or an angry look. No obstante, yo me he dado cuenta en mi propia familia However, I've noticed in my own family que los hijos saben instintivamente si son amados y aceptados. that children know immediately if they are loved and accepted. Y ellos naturalmente se van a acercar hacia el padre o la madre que les da señales externas de ese amor. And naturally, they will come to the father or mother who gives them those external actions of love. Y eso fue lo que estaba pasando aquí con los padres de Jacob y Esaú. And this is what was going on with the parents of Jacob and Esau. Cuando el texto
dice que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Now there it says Isaac loved Esau because he enjoyed eating the wild game he brought home. Cuando la Biblia dice eso, When the Bible says el this, texto en realidad nos está diciendo mucho más que el tipo de comida que le gustaba a Isaac. now the text here is telling us much more than the type of food that Isaac liked. Por esta declaración nos damos cuenta que el camino al corazón de Isaac era a través del estómago. By this statement, we are able to see that the way to the heart of Isaac was through his stomach. Isaac era un hombre gobernado por sus apetitos físicos. Now Isaac was a man governed by his physical appetite. Lo que atraía a padre e hijo era la habilidad que Esaú tenía para satisfacer el apetito de su padre. Now what attracted father and son was Esau's ability to satisfy his father's appetite. Por otra parte, Now on the other hand, Rebeca amaba a Jacob. Rebekah loved Jacob. Eso es fácil de comprender, That was easy to understand porque mientras que Esaú salía a cazar, because while Esau went out to hunt, a Jacob le gustaba quedarse en casa. Jacob liked to stay home. Como decimos en mi país, le gustaba estar debajo de las naguas de la mamá. As we say in my country, he liked to be under the skirts of his mother. Lo que estaba sucediendo aquí What was going on here era uno de los principios más antiguos del mundo. was one of the oldest principles in the world, Y es que los opuestos se atraen. and that is that opposites attract. Isaac, un padre relativamente tranquilo, Now, Isaac, a relatively calm father, ama a su hijo atlético, loves Esaú. his athletic son Esau. Y por el otro lado, Now, on the other hand, Rebeca, una madre dominante, Rebekah, a dominant mother, ama a su hijo tranquilo Jacob. loves her quiet son Jacob. Así de que este clima familiar condujo a una disfunción familiar. So this family climate led to a dysfunctional home. No lo haga. Don't do this. No tenga favoritos. Don't have favoritism. Ame a sus hijos por igual. Love your children the same. Amén. Amen? Esto me lleva al segundo punto, So this leads me to my second point, y es el desprecio de lo más preciado. and that is despising of the most precious thing. Desde el versículo 29 al 34, Now from verses 29 to 34, ahí comenzamos a ver, esa parte contiene lo que quizás es el primer punto de inflexión, el That primer part- punto de cambio probably perhaps as this point of turning point or change en la vida de Jacob, in Jacob's life. lo que ocurre en esos versículos. What happens in these verses. Y lo que ocurrió fue algo tan repentino And what happened was something so sudden que nadie lo pudo haber planeado. that nobody could have planned this. Pero para poder entender lo que ocurre en lo que sigue de esta historia, But in order to understand what continues in this story, tenemos que comprender el trasfondo bíblico. we have to understand the biblical context or the background. En esos tiempos que se nos narra la historia, en los tiempos bíblicos, Now, in these biblical times, para un hijo mayor, los derechos del hijo mayor era la posesión más preciada que pudiese haber. for an eldest son, the rights of the eldest son was the most precious possession he could ever have. En aquellos tiempos, el hijo mayor recibía dos honores en virtud a su primogenitura. Now, at that time, the eldest son received two honors by virtue of his birthright. El primero era que se le daba una doble porción de la herencia. The first was that he was giving a double portion of the Y inheritance. segundo, And él second, era considerado el jefe de familia después de la muerte de sus padres. he was considered the head of the family after the death of his parents. Ahora, los derechos de hijo mayor podían ser transferidos o vendidos, Now, the birthrights of the eldest son could be transferred or sold, pero únicamente por algo de mucho valor. but only with something really valuable. Por eso es que normalmente el hijo mayor nunca pensaría en vender los derechos del hijo mayor. So normally the oldest son would not even consider selling these rights as the eldest son. ¿Por qué? Porque eso era lo que le garantizaba tanto la seguridad futura
como el futuro liderazgo de su familia. Why? Because this guaranteed both future security and the future leadership in his family. Así que esta historia So this story es uno de esos momentos que definen la vida. is one of those times that really define life. Un momento suspendido en el tiempo que cuando sucedió parece trivial, pero después se convirtió en algo enorme. It was something that happened so suddenly that it just seemed so trivial, but then it happened and it was something huge. Tanto Esaú como Jacob serían cambiados para siempre por un plato de guiso de lentejas. Both Esau and Jacob would forever be changed by a plate of lentil stew. Recuerden, Esaú era el cazador, Now remember, Esau was the hunter. pero en esta historia But in this story, el cazador se convirtió en la presa. the hunter became the prey. Cuando Jacob le puso una trampa a su hermano desprevenido. When Jacob set a trap to his unsuspecting brother Esau. En esta historia en realidad no hay héroes. Now in this story, there's really no heroes. Nadie se vio bien. Habían problemas morales por todos lados. Nobody looked good. There were moral problems everywhere. Es más, la Biblia pone énfasis en la decisión mundana de Saúl. Now, moreover, the Bible places the emphasis on Esau's worldly decision. Pero aún eso no hizo que Jacob se viese mejor. But not even then, this made Jacob look any better. Así de que lo que quiero hacer So en what I wanna este do segundo punto In this second es point que miremos los elementos que condujeron a este punto de inflexión. is for us to look at the elements that took place on this turning point. A este punto de cambio que le cambió la vida tanto a Jacob como a Esaú. This point of change was it changed the lives of Esau and Jacob. Ya que lo que sucedió tan rápido Because what happened here happened so suddenly que Esaú ni siquiera pensó lo que estaba haciendo. that Esau didn't even think about what he was doing. Y eso es algo que nos puede pasar a nosotros And that is también. something that can happen to us as well. Entonces, ¿qué fue lo que condujo al punto de inflexión? Primero, So what escríbalo happened? bajo el punto 2. First, what happened, and then point number 2, No, bajo el punto 2 escriba primero, lo que condujo al punto de inflexión fue un deseo descontrolado. under point number 2, write, for what happened at this turning point was an uncontrolled desire. Leamos el versículo 29 y 30. Now let us go to verses 29 and 30. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó desde el desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Now one day when Jacob was cooking some stew, Esau arrived home from the wilderness, exhausted and hungry. Esau said to Jacob, I am starved. Give me some of that red stew. Entonces, un día cualquiera, So it was any ordinary day. Esaú salió de casa Esau left home, y duró todo el día cazando. and he was all day hunting. Y cuando él llega a la casa, And when he arrives home, él llega hambriento. he is starving. Su hambre era genuina His hunger was y genuine, su petición por un plato de guiso de lentejas era sincera. and his request for a plate of stew was sincere. Pero las palabras que él usa aquí en el texto también nos dice algo sobre la naturaleza de Saúl. But the words that he uses here in this text also give us an insight of his nature. El texto literalmente se lee, rápido, dame algo de esa cosa roja. The text reads, hurry up, I want some of that red stuff. En otros lugares la palabra significa quiero tragar algo de esa cosa. In other places it says, I want to gulp down that red thing. Era una palabra que también se usaba para forzar la comida en la garganta de un animal reacio. Now this word was also used to put food down the throat of a reluctant animal. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? Que Esaú no se preocupaba por nada más que llenar su estómago. That Esau worried just about filling his stomach, Tragando rápido como pudiera. gulping as fast as he could. ¿Conoce a alguien así? Do you know anybody like that? Esta es una foto de su naturaleza animalista. This is a picture of his animalistic self.
Entonces en el exterior, Now, on the outside, Esaú parecía un tipo maravilloso. Esau seemed like a wonderful guy. Pero cuando se llegaba al interior de quien él era, no había mucho ahí. But when you got to the inside, there wasn't much there. Exteriormente Esaú se veía bien, Outwardly, Esau looked good. pero en realidad estaba vacío. But in reality, he was empty. Él era superficial y estaba totalmente controlado por sus deseos físicos. He was superficial and he was controlled by his outward desires. Entonces, ¿qué fue lo que condujo a este punto de inflexión? So what was it Bueno, that led to this point of turning point? un deseo descontrolado. It was an uncontrolled desire. Cuidado con tus deseos descontrolados. Be careful with your Oh, uncontrolled es que desires. si no compro esto me muero. Oh, if I don't buy this, I'm going to die. Es que si no alcanzo aquello me muero. If I don't reach that, I'm going to die. Segunda Secondly, cosa que condujo a este punto de inflexión The second thing that changed this turning point fue una trampa. was a trap. Leamos el versículo 31. Let A us trap. go to verse 31. Que dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. All right, Jacob replied, but trade me your rights as the firstborn son. Aquí tenemos que asumir por lo menos un hecho que el texto no nos dice Here we have to assume at o least no one especifica. fact that the text does not specify. Tenemos que asumir que Jacob había estado planeando en su mente y esperando una oportunidad para engañar a su hermano. Now we have to assume that Jacob had been planning this for some time in an opportunity to deceive his brother. Y lo que ocurrió aquí And what happened here no fue una idea que se le vino a Jacob en el momento en que él vio a su hermano venir del campo. was No. not an idea that just came up for Jacob as soon as he saw his brother. No. Jacob era muy vivo para eso. Jacob was wiser than that. Esta fue una idea premeditada. This was something he premeditated. Y Jacob simplemente estaba esperando que el momento preciso llegara. And he was just waiting for that right moment to come. Durante todos los años que Isaac favorecía a Esaú, And during all those years that Isaac favored Esau, Jacob soñaba de Jacob- cómo era que le iba a quitar los derechos del hijo mayor a Esaú. Jacob dreamt of how he could take the birthrights away from Esau. Ahora, aquí tenemos que darle crédito a Jacob. Now here we have to give ¿Por Jacob qué? some credit. Porque Why? por lo menos él deseaba algo preciado. Because at least he wanted something precious. Él deseaba algo que valía la pena tener. He wanted something that was worth having. No obstante, la forma en que lo consiguió no fue la correcta ni piadosa. However, the way he went about it was neither right nor pious. Jacob se aprovechó de la debilidad de Esaú para obtener algo que Jacob no podía haber obtenido de ninguna otra manera. Jacob took advantage of Esau's weakness and to obtain something he really wanted. Ahora, esto causa una pregunta Now this de lo que raises a vimos la question semana pasada. from what we saw last week. ¿Acaso no había Dios prometido bendecir al menor sobre el mayor? Hadn't God promised to bless the youngest over the oldest? ¿Se acuerdan la semana Remember pasada? last week? Sí. Yes. Dios le había dicho a Rebeca God had told Rebekah que eso antes de que los mellizos nacieran. that before these twins were born. Y creo que eso es lo que hace este acto tan atroz. And so that's what makes this act so heinous. Porque si Dios lo había prometido, Because if God had promised it, entonces Jacob no necesitaba engañar a Esaú. then Jacob did not need to deceive Esau. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus propósitos. God does not need our help to fulfill his purposes. Dios tenía la manera de darle los derechos del hijo mayor a Jacob God had the way of giving the birthrights to Jacob a su propia manera y a su propio tiempo. in his own way and at his own time. Así que aunque Jacob obtuvo lo que Dios quería que él tuviera, So although Jacob got what God wanted him to have, Jacob no lo hizo de la manera de Dios. Jacob didn't do it God's way. Por eso es que difícilmente Jacob puede ser elogiado aquí. That's why hardly Jacob can be praised here. Entonces tenga cuidado, So be careful, porque a veces tenemos deseos desenfrenados because sometimes we have uncontrolled sin, y entonces el diablo nos pone una trampa. and the devil sets a trap. Tercero, Third,
Lo que condujo a este punto de inflexión fue falta de visión. What took place for this turning point was a lack of vision. Mira lo que dice el versículo 32, la primera parte. Look what it says on the first part of verse 32. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. Look, I am dying of starvation, said Esau. En otras palabras, In other words, Esaú dijo, mire, me Esau estoy said, muriendo de hambre. look, I am dying of hunger. Pobrecito, él tenía tanta hambre. Poor Esau, he was so hungry. Él había cazado todo el día y ahora quería comer. He had been hunting all day and now he wanted to eat. Él se había saltado el almuerzo. He skipped lunch. Y entonces tocaba darle algo de comer o de lo contrario se nos iba a morir ahí en la mesa. And he needed to get some food, or else he was going to die there on the table. Y después Esaú dijo en la segunda parte del versículo 32 lo siguiente. And then Esau says on the second part of verse 32, Él dijo, ¿de qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? what good is my birthright to me now? Esaú fue un hombre cuyos deseos sensuales lo controlaban. Now Esau was a man whose sensual desires controlled him, De tal manera que cuando él vio ese guiso de lentejas, in a way that when he saw this stew of lentils, cuando lo olió, when he smelled it, eso fue lo único que él podía pensar. that was the only thing he could think about. Nada más importaba. Nothing else mattered. Ni siquiera lo más preciado, el derecho de el hijo mayor. Not even the most precious thing, which is the eldest son's rights. Esaú estaba listo para cambiar la posesión más importante de su vida Now Esau was ready to change the most important possession of his life por un plato de guiso de lentejas. for a plate of lentil stew. Suena ridículo, ¿cierto? It sounds ridiculous, right? Pero ¿cuántas veces nosotros tiramos por la borda But how many times do we throw things away cuando cambiamos nuestra familia por un rato de placer sexual? when we change to have our family for a moment of pleasure, Cuando perdemos nuestra reputación por un momento de placer. when we lose our reputation for a moment of pleasure? Ciertamente Esaú era un hombre impulsivo. Surely Esau was an impulsive man. Vivía por el placer del momento He lived for the pleasure of the moment, y él exigía and he demanded gratificación inmediata. immediate gratification. Lo veo, lo deseo y lo quiero, pero ya. I see it, I desire it, I want it now. Y vivimos en un mundo que nos anima a que pensemos de esa manera. And we live in a world that encourages us to think that way. Estamos viendo en la televisión y sale una propaganda. We are watching TV and an announcement comes up. Necesitas esto y lo necesitas ya. You need this and you need this No now. vas a estar contento hasta que lo tengas. You won't be happy until you have it. Entonces más te vale que hagas todo lo demás a un lado. So you better put everything else aside. No tienes dinero, You don't have money? no hay problema. No problem. Ponlo en tu tarjeta de crédito. Charge it on your credit card. O mándalo a pedir y te cobraremos hasta en 6 meses. Or just ask for it and we'll charge you in 6 months. Porque esto te va a hacer feliz hoy. Because this will make you happy now. La verdad es que todos nosotros somos susceptibles a esa mentira. The truth is that we're all susceptible to that lie. Compramos algo, We buy something, estamos contentos por un tiempo, we are happy for some time, pero pronto ese algo se rompe but then that something breaks o se desgasta or it wears o out, como en el caso de Saúl nos da hambre de algo nuevo otra vez. or in Esau's case, we're hungry for something new again. Lo más raro de esta historia The weirdest thing about this es story que después de que Saúl vendió los derechos del hijo mayor por un plato de guiso de lentejas, is that after Esau sold his birthright after a stew of lentil soup, él volvió a tener hambre tan solo 6 horas después. only 6 hours after he was hungry again. Y así es como el mundo funciona. And this is how the world works. Haz esto, Do this, prueba esto, try that, compra esto buy this, y te va a hacer feliz. and it will make you happy. Entonces lo hacemos So we do o it, lo probamos and we o try lo it, compramos or we buy it, y funciona por un and it tiempo. works for some time, Pero después tenemos que hacer algo más. but then we have to do something else. O probar algo más. Or we need to o, try o something else. comprar algo más. Or si buy queremos something ser else felices. if we want to be happy. Esa es exactamente la forma en que la mayoría de nuestros
Es la manera en que la mayoría de nosotros nos metemos en problemas financieros. That is exactly how we get into financial trouble. Tu carro que tiene 4 años, oh no, hay que cambiarlo, ya está muy viejo. Your car, which is 4 years old, oh no, it's too old, I need to change it. Tiene 30,000 millas, uy no, muchas millas, 30,000 hay que miles, no. cambiarlo. I need to change it. Lo mismo sucede en el ámbito sexual. Now, the same can be said about in the sexual environment. Hombres y mujeres se ponen en situaciones Men and women put themselves in situations en las que empiezan a sentir un intenso deseo y dicen, where they begin to have a desire and they say, quiero a esta persona y la quiero ya. I want this person and I want that person now. Y terminan cambiando su moral por unos momentos de gratificación. And they exchange their morality for a few moments of pleasure. Eso también sucede con nuestro ego. Now, that also happens with our ego. Alguien nos hiere Somebody hurts us y oímos esa vocecita. and we hear that voice. Toma venganza. Take revenge. No dejes que se salgan con la suya. Don't let them get away with it. Usted no es un tapete para que caminen por encima suyo. Don't let anyone walk all over you. Defiende sus derechos. Defend your rights. Es mejor que haga algo y que lo haga ya, It porque is si better to no do se la something now. siguen montando. Because if not, they will continue doing it. Eso también sucede con el deseo y el placer. This also happens with desire and pleasure. El mundo dice, vive para hoy The y world olvídate says, del mañana. Live for today, forget about tomorrow. Pero Dios dice, But God says, usa hoy para prepararte para el mañana. use today to prepare for tomorrow. Nuestro problema es que tenemos el tiempo y la eternidad mezclados. Our thing is that we have time and eternity mixed up. La mayoría de nosotros vivimos como si el tiempo duraría para siempre y la Most of us eternidad fuese muy corta. Live as if the time was forever and eternity was short. Pero lo opuesto es lo opuesto es lo verdadero. But the opposite is the truth. El tiempo es muy corto Time is very short y la eternidad es para siempre. and eternity is forever. El único propósito del tiempo The only purpose of time es para prepararte para donde vas a estar is to prepare you for where you are going to be. y para que vea y para que te prepares para lo que vas a hacer por una eternidad. And for what you will be doing for an eternity. Pero el mundo, ¿qué dice? But what does the world say? Haz lo que sientas hacer. Do what you feel like doing. La vida se vive solo una vez. You only live Oh, once. si yo tuviera $1 por cada vez que alguien me ha dicho eso. Oh, if I had $1 for every time somebody told me that. ¿Qué nos dicen? What do they Al tell fin us? y al cabo vas a morir. You're going to die anyway. Coma, beba, sea feliz. Eat, drink, live it up. Adelante. Go ahead. Vende los derechos de hijo mayor porque mañana de todos modos vas a morir. Sell your birthrights because tomorrow you will die anyway. Ese fue el problema de Esaú. That was Esau's problem. Y eso fue exactamente lo que Esaú hizo. And that's exactly what Esau did. Un deseo descontrolado, An uncontrolled desire, una trampa, a trap, una falta de visión. a lack of vision. Cuarta cosa que lo condujo a este punto de inflexión Fourth thing that led to this turning point es que actuó bajo presión. was that he acted under pressure. Mira lo que dice el versículo 33. Look what it says in verse 33. Pero Jacob dijo, But Jacob said, primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. But Jacob said, first you must swear that your birthright is mine. So Esau swore an oath, thereby selling all his rights as the firstborn to his brother Jacob. Entonces, antes de darle el guiso, antes él le tenía el plato así. ¿Ok? ¿Quieres el plato de lentejas? So he had the plate here. Do you want this stew of lentils? Mire, huélalo. Here, smell it. ¿Lo quiere? You want it? Cerremos el trato. Let us close this deal. Tienes que jurarme You have to make an oath que los derechos del hijo mayor serán míos. Y mire este that the plato. firstborn Tico aquí rights will tan be rico. mine. Look at this dish. How wonderful it is. Jacob, como un buen hombre de negocios, Now, Jacob, as a good businessman, puso presión y cerró el trato. he added pressure and sealed the deal. Y todo lo que Esaú podía ver era ese,
ese plato de And guiso de lentejas. all that Esau could see was that plate of lentil stew. Nada más le Nothing else importaba. mattered. Así que hizo un juramento So he did an oath, y le dio los derechos del hijo mayor a Jacob. and he gave his eldest son rights to Jacob. Oiga, mire, compre este carro, firme aquí tranquilo, que Here. son solo 10 años a 20% de interés nada más. Here, just sign on the dotted line. It's only 20 years for 20% interest. Y como lo único que ves es el carro, says, ay, the el only thing carro, we see is the nunca he car. tenido un carro, el Oh, carro de says, mis sueños. I've never had a car of my dreams. Ciegamente se firma. We just sign. ¿Qué condujo al punto de inflexión? So what led to this turning point? Un deseo descontrolado, An uncontrolled desire, una trampa, a trap, una falta de visión, a lack of vision, actuar bajo presión acting under pressure, y por último, and lastly, el desprecio por lo preciado. despising the most precious thing. Mira lo que el versículo 34 dice. Look what it says in verse 34. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Le echó la ñapa un poquito más. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Then Jacob gave Esau some bread. See, threw in something a little more, and lentil stew. Esau ate the meal, then got up and left. En el texto original, en el hebreo, los verbos implican que todo ocurrió muy rápido. Now, in Hebrew, the text, the verbs implied here means that everything happened so quickly. Comió, se levantó y se fue. He ate, he got up and left. En otras palabras, In other ordenó, tragó y se fue. He ordered, he ate, and he left. ¿Cómo decimos nosotros? How do we Indio say? comido, indio ido. He who ate, left. El punto de esta historia The point of the story es que Esaú es tan tonto is that Esau is so foolish que se fue sin siquiera darse cuenta lo que le había pasado. that he left without noticing what took place. Es como un amigo mío, lo llevé conmigo a Colombia y le dije, tenga cuidado porque aquí roban, hermano. It's Usted like tiene que one of tener my mucho friends, cuidado". I took him with me to Colombia and I said, careful because they steal here. Y fuimos a tomarnos un café con leche y And cuando so se dio we cuenta, went to take some coffee with milk, and when he noticed, se le habían robado la leche al café. Ni siquiera se dio cuenta de lo que they había stole pasado. his milk from his coffee and he didn't even realize it. Ustedes ni siquiera saben lo que les acabó de pasar tampoco. You didn't even realize what happened to you as well, right? Jacob había cerrado el trato de la historia. Jacob had just closed the deal of history. Él había conseguido los derechos del hijo mayor que él tanto había deseado. He got the firstborn rights that he always wanted. Jacob suplantó a su hermano. Jacob supplanted his brother. Y Esaú ni siquiera, qué lleno And ya, Esau, oh, ni so siquiera full. se dio cuenta He lo que didn't even pasó. realize what happened. Lo estafaron. He was robbed. Pero todo lo que Esaú podía pensar But all that Oh, Esau could think was, en lo rico que ese plato de lentejas había sido. how wonderful that lentil stew really was. Y la última parte del versículo 34 nos da una última palabra. And the last part in verse 34 gives us a final word. Allá dice, así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. There it says, he showed contempt for his rights as the firstborn. Despreciar Now, to despise, significa no considerar algo o tratar con desprecio. it means to not consider something or to despise En something. otras palabras, In other words, Esaú trató con desprecio la posesión más preciada. Esau despised the most precious thing. Tenga cuidado, So be careful. porque tu punto de inflexión Because your turning point puede llegar could porque tienes un deseo descontrolado come because you have an uncontrolled desire que te llevará a que caigas en la trampa, that will take you to fall in that trap. y esa trampa te va a hacer que no tengas visión And that trap de will lo que lead estás for you haciendo, to have no vision of what you are doing. y como lo quieres, te lo están ofreciendo, ya vas a actuar bajo presión, And since you wanted it now, you're going to act under pressure, despreciar and then you're going to despise lo que es de más valor. what is most
precious. Quiero concluir, I want to conclude, pero yo quiero que ahora vayamos a Hebreos but let us now go to 12:16. Hebrews 12:16. En Hebreos 12:16, In Hebrews 12:16, allá se nos dice el juicio de Dios por lo que Esaú hizo. there we are told about God's judgment into what Esau did. Allá dice, There it says, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos del primer hijo varón por un simple plato de comida. make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. No se me distraigan, Now, do not get distracted, pero es interesante que cuando usted lee Génesis 25, but it's interestingly enough that when you read Genesis 25, ahí no se encuentra en ningún lugar donde Esaú actuó como un hombre profano o inmoral. there we do not see anywhere where Esau acted as a profane or immoral man. Ahí no vemos en ningún lugar donde Esaú maldijo o blasfemó a Dios. We do not see Esau cursing or blaspheme against God. Todo lo que Esaú hizo fue hacer un maltrato por un plato de comida. All he did was do a bad deal for a plate of food. En la superficie. Now, that's on the surface. En la superficie, hacer un maltrato por On un the plato de s- comida no es gran cosa. On the surface, to make a bad deal for a plate of soup is really no big deal. No hay impiedad o inmoralidad en hacer eso. There's no impiety or no immorality for doing that. No obstante, Now, however, en la Biblia, in the Bible, la profanidad y la inmoralidad no es solo una acción, es también una actitud. profanity and immorality in the Bible is not just an action, it's an attitude. Oh, cuando eso me llegó fuerte. Now, when this got to me, it got me really hard, it's strong. La inmoralidad, Immorality, la impiedad, impiety no es solo una acción, is not only an action, es también una actitud. it's also an attitude. La profanidad y la inmoralidad Profanity and immorality es también tratar ligeramente lo que Dios dice debe tomarse en serio. is also to treat lightly what God says to be taken seriously. Entonces, cuando nosotros vendemos las cosas que importan When we sell those things that really matter por aquellas cosas que no importan, for those things that really don't matter, no solo estamos siendo tontos al hacerlo, not only are we being foolish by doing that, sino que también estamos siendo inmorales y profanos. but we are also being immoral and profane. Es lo que dice Hebreos. That's what Hebrews says. Y creo que una de las razones por qué esta historia está en la Biblia And I believe that one of the reasons why this story is in the Bible es porque creo que todos nosotros somos como Esaú. is because we are all like Esau. La historia del vender la primogenitura por un plato de lentejas This story of selling our birthrights for a stew of lentil soup es la otra cara de la moneda de las palabras de Jesús en Marcos 8:36. it's the other side of the coin when Jesus says in Mark 8:36. Donde él dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia vida? In what benefit do you gain if you gain the whole world but lose your own soul? Escúchenme bien, Listen carefully. todos nosotros All of us, estamos en el lugar de Esaú. we are in Esau's place. Y nosotros nos encontramos en el lugar que Esaú se encontró todos los días cuando enfrentamos repetidas tentaciones a vender lo más preciado. And we find ourselves in his place when we are tempted to sell what is most precious. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos parecen insignificantes. Every day we are faced with decisions that seem so insignificant. ¿Qué vestir? What to wear, ¿A quién llamar? who to call, ¿Qué comer? what to eat, ¿Cuánto dinero how gastar? much money to spend, ¿A dónde ir después del trabajo? where to go after work.
¿A dónde ir después de la escuela o la universidad? Where to go after college, after school? ¿Qué libros leer? What books to read? ¿Qué shows ver? What shows to see? ¿Qué cuentos contar? What stories to tell? ¿Con quién relacionarme? Whom should I relate to? Cada día Every day, nosotros hacemos cientos de pequeñas decisiones we make hundreds of small decisions, y cada una de esas decisiones nos guía en una de dos direcciones, and every single decision leads us in one of two ways: hacia Dios toward God o lejos de Dios. or away from Him. Si usted hubiera estado allí el día de esa historia, If you had been there that day of that story, difícilmente hubieras pensado que algo importante había ocurrido. you couldn't have imagined that something important took place. Pero a partir de ese evento, But from the time of this el event, curso del mundo cambió. the course of history changed. Después de ese día, After that day, Esaú se fue por un camino Esau went one way y Jacob se fue por otro camino. and Jacob went another. Y es que de la misma manera que un riachuelo se convierte en un torrente impetuoso, And in that same way that a stream goes into a violent torrent of flood, asimismo las pequeñas decisiones de la vida fluyen a grandes consecuencias. in that same way that our decisions, our small decisions, go and make great consequences. Déjeme terminar haciéndote algunas preguntas personales. Let me end by asking you some personal questions. ¿Qué es lo que estás dispuesto a negociar What are you willing to negotiate para conseguir lo que quieres en la vida? to attain whatever you want in life? ¿Qué tipo de acuerdo estás dispuesto a llegar What type of agreement are you willing to go to para llegar donde quieres llegar en la vida? to get where you want to get in life? ¿Cuánto vas a abandonar? How much will you give up? ¿Tu familia? Your family, ¿Tus amigos? your friends, ¿Tu matrimonio? your marriage, ¿Tu integridad? your integrity, ¿Tu pureza? ¿Tu virginidad? your purity, your virginity, ¿Tu testimonio cristiano? your Christian testimony? Esta historia This story es una advertencia solemne para el pueblo de Dios. is a solemn warning for God's people. Y la advertencia es, And the warning is, como dice Hebreos, like it says in Hebrews, no seas como Esaú, do not be like Esau, que en un momento de debilidad vendió lo más preciado por aquello que lo satisfizo tan solo por un momento. that in a moment of weakness he sold the most precious thing for something that satisfied him for just a moment. Y es que todos estamos en peligro de hacer lo que Esaú hizo. And we are all in danger of doing what Esau did. Sucede tan rápido It happens so quickly en las decisiones pequeñas de la vida, in the small decisions in life, especialmente cuando comenzamos a vivir para el hoy a cambio de vivir para el mañana. especially when we begin to live for today instead of living for tomorrow. ¿Has despreciado lo más preciado? Have you despised the most precious thing? ¿Has despreciado tu salvación? Have you despised your own salvation? ¿Por qué no nos ponemos en pie y Why don't we stand cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros? and we close our eyes and bow our heads? Pero no sé si usted quizás se ha encontrado pensando o diciendo, And I don't know if you find yourself asking or saying, Señor, más tarde. Lord, maybe later. Ahorita tengo mi propia vida para vivir. Right now I have my own life to live. Ya te conozco, yo sé qué es lo que hay que hacer, pero ahorita no, Señor. I know you, I know what to do, but not right now, Lord. La chica está muy bonita, la rumba está muy buena, las cosas van muy bien. Ahorita no. The girl's pretty, parties are nice, but not right now. Más tarde, Jesús. Later on, Jesus. Ahorita no es conveniente, es complicado. Right now it's not convenient, it's complicated. ¿Has escuchado a alguien decir es complicado? Have you heard anybody say that? It's complicated? Pero mi pregunta a
declaraciones serían, But my question to those statements would be, ¿qué si ese más tarde nunca llega? what if that later on never comes? Y esa es la belleza de la That is, moraleja que nos deja esta historia. the beauty of that, what this story leaves us. Y es de que no debe haber nada, no debemos hacer absolutamente nada para despreciar lo más preciado. That we should do absolutely nothing to despise the most precious thing. Solo porque queremos algo, Just because we want something. porque tenemos un deseo descontrolado de algo. Because we have an uncontrolled desire of something. Así de que mientras vamos a ser ministrados por cántico, So as we are ministered by song, me gustaría que tú fueras a Dios I en would like for oración you to go to God in prayer. y que le digas como David dijo, And you may say like David said, Señor, escudriñame Lord, search within me aquellas cosas those things que quizás yo tengo en alta estima que no deberían estar ahí. that perhaps I place so much value on that should not be there. Esas cosas que me están llevando a tomar decisiones erróneas y equivocadas. Those things that are leading me to make unwise choices. Señor, escudriña mi corazón Lord, search my heart porque quiero vivir para ti. No quiero despreciar because I want to live for you and I don't want to despise lo más preciado. the most precious thing. Quizás te has alejado de los caminos del Señor. Perhaps you've drifted away from the Lord's ways. Es más, siento hacer este llamado ahora. Si hay alguien que se ha alejado de los caminos del Señor, In fact, I feel like doing this call for those who have drifted away from the Lord. el Señor está aquí diciéndote regresa a casa. The Lord is here saying, come back home. Quizás tú digas, ahora no, es complicado. El Señor te está diciendo, ven de regreso a casa. Maybe you say, not right now, it's complicated. The Lord is saying, come back home. No desprecies lo más preciado. Do not Regresa. despise the most precious things. Come back. Regresa al Señor. Come back to the Lord. Si ese eres tú, If that's you, mientras somos ministrados por cántico, ahí donde tú te encuentras, as we're ministered by song, right there where you are at, dile, Señor, hoy quiero say, regresar a ti. Lord, I want to come back to you. No quiero despreciar I do not want to mi despise salvación. No quiero despreciar my mi salvation, relación contigo. my relationship with you. Así que levantemos nuestras manos hacia el cielo So let us lift our hands up to the Lord y vamos a Él en oración. and let us go to Him in prayer. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar,
you, God. Gracias, Señor. Thank you because even though we have made horrible decisions in our life, Gracias porque aún haciendo las peores decisiones en la vida, you still forgive us. tú aún nos And you perdonas. still love Listen to, Específicamente para este mensaje de hoy. specifically for today's message. Le he titulado al mensaje de hoy, no desprecies lo más preciado. I've Ah, entitled this message, Do Not Despise the Most Precious Thing. y me gustaría que vayamos a Génesis o abramos nuestras Biblias y las tengamos listas en Génesis 25 del 27 al 34. So let's have our Bibles ready from Genesis 25 to 27 to 34. Hemos regresado de nuevo a la serie de mensajes titulada Jacob. We come back once again to the series of messages entitled Jacob. La semana pasada la iniciamos hablando acerca del nacimiento de los mellizos. Last week we began by seeing the birth of the twins. Y hoy vamos a ver la brecha que se comienza a crear entre estos dos hermanos a medida que comienzan a crecer. And today we are going to see that gap that begins to form between these two twins. Cualquiera que sea padre puede atestiguar que cada uno de nuestros hijos es muy diferente. Any parent can attest that each child is very different. Como en mi caso, si tienes 3 hijos, As in my case, if you have 3 children, en realidad lo que tú tienes son 3 personas totalmente diferentes. what you actually have is 3 people who are completely different. A un hijo le gustará el deporte, a otro la música y a otro le gustará el arte. One son will like sports, other will love music, and the other will like art. Uno de ellos quizás será bueno con las manos, One of them will perhaps be good with his a hands, otro le gustará la tecnología other will like the technology more. y el otro quizás sea extrovertido o quizás o lo opuesto, tímido. One will be extroverted, or the other will be perhaps shy. Quizás uno de tus hijos haga amigos fácilmente, Perhaps one of your children will make friends easily, mientras que el otro tenga problemas en hacer amigos. while the other may have a hard time making friends. Y la razón es porque cada hijo es muy diferente. And the reason why is because every child is quite different. Es más, en los hogares donde hay mellizos o gemelos, And in the places where there's twins or identical twins, se experimenta que estos niños son totalmente diferentes. we experience that these children are completely different. Aunque los mellizos o los gemelos son parte de la misma familia Although twins or identical twins may be part of the same family y han sido criados bajo el mismo techo, and have been raised under the same roof, ellos pueden llegar a ser personas muy diferentes. they can be quite different people. Y la prueba de esta verdad está en la historia de Jacob y Esaú. And the proof of this story is told in the story of Jacob and Esau. Estos mellizos fueron criados en un mismo ambiente. These twins were raised in the same environment. Sin embargo, ellos crecieron para ser polos opuestos. However, they grew up to be polar opposites. Desde que ellos salieron del vientre, uno agarrándole el talón al otro, Since they came out of the womb, one grabbing the heel of the other, ellos se fueron en 2 direcciones diferentes en la vida. they went in different directions in life. Así de que el día de hoy yo quiero retomar la historia allá en Génesis 25, 27 al 34. So today I want to go back to that story in Genesis 25, 27 through 34. Aquí el escritor de Génesis se salta muchos años para centrarse en algo que sucedió en la vida de estos 2 muchachos. Here, the writer of Genesis skipped many years to focus on an incident that happened in the boy's life when they were in their late teens, early 20s. Entonces pasamos de el parto So we go from birth a ahora quizás a los años de adolescencia o a los principios de los 20 de esos 2 muchachos. So we go to the late teens or perhaps early 20s of these young men. Y todas esas diferencias que se vieron al nacer, And all those differences that we are able to see at birth, ahora se comienzan a ser evidentes con el paso de la juventud a la edad adulta. now they are more evident as they go from youth to adulthood. Jacob y Esaú eran 2 personas muy diferentes, Now Jacob and Esau were 2 very different people con valores muy diferentes, with different values. y esas diferencias comenzaron a manifestarse. And those differences